La enésima cesión de Pedro Sánchez Castejón a los golpistas, a los secesionistas y a los amigos de los etarras. La retirada con fecha 31 de marzo de la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra. Da vergüenza y da auténtico asco. ¿Sabéis por qué la izquierda, que lo sabéis, odia tanto, amén de otros símbolos nacionales, el himno, la bandera y la Guardia Civil también? Por una pura y simple razón, por tremenda que parezca, porque la Guardia Civil es España. Igual que la bandera de España es el símbolo constitucional de nuestra patria y de la unidad del Estado español, del llamado ahora Estado español de España, para los que ya tenemos una edad y nos consideramos clásicos y patriotas, y el himno, pues, ¿qué os voy a decir, ¿no? Pero bueno, el respeto que tienen estos sujetos por los himnos, ¿cómo olvidar? No el himno de España, pero el himno norteamericano y la bandera norteamericana, como fue despreciada por aquel presidente por accidente, aquel presidente maldito con el que empezó todo este último proceso de degeneración democrática y de convivencia en España, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora cobra jugosos emolumentos de un dictador y de un criminal como es el gorila venezolano. Un Pedro Sánchez Castejón, que luego, eso sí, se permite el lujo porque la tienen de cemento armado, de decirle en sede parlamentaria, ayer por la tarde en la Cámara Alta, Alberto Núñez Feijóo, que no es moderado. Ironizaba con su falta de moderación. Ironizaba también con que, según Sánchez Castejón, en su mente enferma y psicopática, en esa concepción absolutamente obsesiva, prácticamente para encerrarle, ¿no?, en Cienpozuelos o en la López Ibor, que tiene del poder que dependía, Feijóo, de no sé qué poderes ocultos. ¿Y tú de quién dependes, Pedrito? Perico Sánchez. Vuelvo a repetirlo por segunda vez en las últimas semanas en este campanazo. Esto lo administraré con prudencia. Le llaman Perico Sánchez, en algunos sectores o lugares de su entorno más cercano. ¿Y tú de quién dependes, Perico Sánchez? De golpistas, de etarras. Se volvió a rogar el sujeto, dentro de esa caspa y de esa mugre ideológica y de esa mercancía averiada que vende la izquierda, la paternidad de las grandes reformas sociales de este país. Ya sabéis que para estos mugremitas y para estos socialcomunistas ya son lo mismo, ya son todos bolivarianos. Este país solamente ha avanzado cuando gobernaban ellos. Empezó a hablar del aborto, empezó a hablar del divorcio. Esta estupidez ya se la hemos escuchado a este y al citado Zapatero en alguna ocasión. La ley del divorcio, algunos por sectarios, porque no tienen edad, y por estupidez y por falta de formación, y otros sencillamente pues por eso, por mala fe, desconocen que la trajo uno de los últimos gobiernos de Adolfo Suárez, concretamente siendo el llorado Paco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, un gran ministro, por cierto, porque antes ser ministro era una cosa seria, ahora para ser ministra vale cualquiera y cualquiera, ¿no?, como las chupatartas estas del Ministerio de Igualdad. Bueno, la ley del divorcio la trajo Pedrito Sánchez Castejón, que no sé si lo sabes, copiaste la tesis, pues tú qué vas a saber, no sabes nada de nada. La trajo Adolfo Suárez y la trajeron los ministros de aquella época, ¿no? Siendo Paco Fernández Ordóñez ministro de Justicia. Era como cuando mentían los guerristas y los felipistas de San Felipe González en aquella España de primeros de los 80 y decían que las pensiones las habían traído ellos, los socialistas, como si don Miguel Primo de Rivera no hubiera existido nunca y don José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, asesinado por los escoltas del socialista Indalecio Prieto, días antes del inicio de la última guerra civil en España, como si, y es reivindicar al régimen anterior, pero alguna cosa buena debió de tener, ¿no? José Antonio Girón de Velasco, que fue ministro de Trabajo durante algunos años, y su subsecretario, paisano mío, por eso siempre que puedo lo recuerdo, porque era de mi pueblo, porque me siento orgulloso y porque me da a mí la gana, Carlos Pinilla Turiño, un abogado del Estado que fue el auténtico arquitecto jurídico, una de las mentes más brillantes que ha dado el derecho español en el siglo XX, el arquitecto jurídico, pues de todo el andamiaje legal del franquismo, con sus luces y con sus sombras las que tuviera, ¿no? El Foro del Trabajo, el Foro de los Españoles y también la construcción de la seguridad social, del sistema de pensiones, de las universidades laborales. Pedrito, entérate que no tienes ni puñetera idea de lo que hablas. Las universidades laborales, la de Gijón, la de Zaragoza, la de Zamora, que entre otras cosas tenían la virtualidad de que chicos sin recursos del campo, era una población todavía eminentemente rural y empobrecida después de una guerra, pudieran tener estudios, cuando menos estudios medios, porque si no, no hubieran podido. Todo eso lo hizo el malvado dictador, ¿sabes, Pedrito? Eso no lo habéis traído los socialistas a España. Os encontrasteis la comida hecha por haceros, porque sois vagos e inútiles hasta para eso, por haceros hasta os tuvieron que hacer los americanos el partido.
No sé si el señor Kissinger esto lo habrá recogido en sus 3 tomos de memorias que hemos leído, y no en diagonal los hemos leído, pero creo que no hace referencia a eso. La Secretaría de Estado Norteamericana, la Fundación Olof Palme, los suecos, la Fundación Alemana de Willy Brandt, de los fallecidos Palme y Willy Brandt, os tuvieron hasta que hacer el partido. Si no pudisteis ni construir vuestro propio partido, que estuvo 40 años desaparecido en el franquismo, porque os largasteis todos por la frontera, o os pusisteis todos la camisa azul y os afiliasteis a la Falange, ¿cómo vais a haber traído vosotros el divorcio a España? ¿Cómo vais a haber traído vosotros las pensiones? Todo esto hay que seguírselo aguantando a estos fulanos que siguen con una superioridad moral digna de mejor causa, dándonos clase al resto del paisanaje, incluso al no ideologizado, ¿no? Pero que conserva unas ciertas dosis de conocimiento histórico y de sentido común. Hay que aguantárselo. Feijóo aguantó ayer bien el embate. Demostró ser un hombre de Estado, un líder con la moderación necesaria y requerida para un hombre de Estado, fuera de exaltaciones propias de otros aires de la bancada parlamentaria, pero que a la vez con una retranca gallega que le adorna y que le hace un personaje bastante más letal de lo que lo pudo ser Mariano Rajoy, letal digo políticamente, pues ayer le pegó la del pulpo al figura que fue allí pues a hacer oposición a la oposición, y cada vez que no sabía contestar algo formulaba una pregunta. Pues has pinchado un hueso, Pedrito, porque tú que eres de Madrid, pasado por Madrid, como yo, nacido en Madrid, pero que no conoces otros aires, no tienes ni puñetera idea de lo que es hacerle una pregunta a un gallego. No me voy a poner más castizo ya de lo que me estoy poniendo. No tienes ni puñetera idea de lo que es tener un político gallego debajo de los mismísimos. Te vas a enterar dentro de 13 meses. Arrancamos ya esta Retaguardia Express de este miércoles 23 de noviembre de 2022 y nos vamos puliendo ya el mes de noviembre, gélido, ventoso y lluvioso, como corresponde a estas fechas. Don Fernando Fanego, abogado y analista político. Muy buenos días, buenos días, buenas tardes y bienvenido a Periodista Digital. Pues bien hallado. Siempre en casa de los amigos siempre se está uno cómodo. Con analistas y amigos como Fernando Fanego, la vida siempre es mucho más fácil. Y además, abogados de primerísima división. Experto, para presentarte, digo, a nuestros espectadores y a nuestros oyentes, Fernando, experto en derecho civil, en responsabilidad civil, sobre todo. Correcto. ¿No? Todo lo relacionado con el daño, entre la víctima o aseguradora y el daño producido. Los litigios, Fernando, en los últimos años, derivado de las desgraciadas circunstancias de diversa índole que hemos vivido, habrán crecido, me imagino. Pues en mi mundo sigue habiendo delitos, sigue habiendo problemas y sigue habiendo litis, afortunadamente, pero en lo que es en el campo de actuación que nosotros tenemos como profesionales, expertis en ese área, en ese pequeño mundo, pues la verdad es que sigue habiendo para lo que tú necesites. Siniestros, lamentablemente, vamos a tener y seguiremos teniendo. Bueno, pues es la vida misma. También para eso existen los seguros. Oigan, pues si todos estuviéramos libres de cualquier mal, pues no tendrían que existir las compañías de seguros, ¿no? Una buena cobertura siempre es una forma de tranquilizar el sueño de las personas. Efectivamente. Vamos a hablar un poco hoy de todas formas. Algún día hablaremos de derecho largo y tendido con Fernando Fanego, que es una autoridad en todo este campo. Pero hoy vamos a hablar de política. Fernando, Pedro Sánchez y los socialcomunistas odian tanto a España que ya han dado un paso más, mejor dicho, les han obligado, los bildutarras y los separatistas, a dar un paso más y les han obligado a expulsar, con fecha 31 de marzo, ya lo sabéis todos, a la Guardia Civil de Navarra. Nuevo peaje, y ya van N peajes que se le paga a estos truanes a cambio de su apoyo, en este caso los presupuestos del Figura. Fíjese, y todavía recuerdo aquellas palabras que decía este señor, el traidor que vive ahora mismo en Moncloa, sobre que los pactos que se iba, cuando le decía el periodista en aquel momento si iba a pactar alguna vez con Bildu, dijo que creo que 5 y lo puedo repetir 20 veces más, ¿no? Que no iba a pactar con Bildu. Pues mire usted dónde está ahora mismo. Pero es parte de lo que es el cuaderno de bitácora del gobierno social comunista, este tipo de traza que ya la conocemos, y es una parte más de lo que necesita para poder aprobar los presupuestos de aquella manera, utilizando lógicamente pues todo tipo de tretas con gente pues indeseable. Es una ignominia, pero yo creo que es una falta de respeto absoluta a la sociedad española. Ya no es una cuestión de decir ya de política y entrar directamente en cuasi delictiva, ¿no? Es decir, porque el negociar con gente que ha estado colateralmente o directamente el señor Otegi estuvo procesado por un tema de terrorismo, ¿no? Un delito de terrorismo, ¿no? Es decir, pero ya simplemente por el mero hecho de decir de la tranquilidad social y de la zozobra, el desequilibrio, es una ignominia, ¿no? El que tengamos que padecer la sociedad española a un gobierno pues indeseable en muchas cosas.
Está claro. Fernando, supongo que viste, o cuando menos por la noche, algunos resúmenes en televisión del cara a cara del debate que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado. A mí me resulta irónico escuchar al figura, acusar al líder de la oposición, a Feijóo, de falta de independencia, de falta de moderación, un tío que es dependiente de los amigos de los terroristas, de los golpistas, de los separatistas. Y luego, otro asunto que a mí me irrita mucho de la izquierda, y me consta que a ti también, es que se arroguen permanentemente ser los adalides, los abanderados del progreso social, y empieza a hablar de la ley del divorcio y de tal, ignorando, por ejemplo, que la ley del divorcio se firmó con uno de los últimos gobiernos de UCD, siendo el llorado Paco Fernández Ordóñez ministro de Justicia, ¿no? Correcto. Nada, esto también lo han hecho ellos. Y si recuerdas, desde los tiempos, tú y yo, que ya acabamos de doblar la cincuentera, desde los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra, las pensiones las habían traído ellos. El sistema de pensiones no existía. Efectivamente, ni la ley de bases, ¿no? Que en su ni momento, la ley de bases de régimen local. Nada. Es una cuestión que yo creo que es decencia. Es decencia desde el punto de vista político. Pero cuando una persona pierde la decencia, pierde absolutamente la compostura. Si los acólitos que le rodean son de la misma calaña, se forma una banda que puede ser buena, mala o muy mala. En el caso, no sé si usted acordará, ayer creo que sacó desde hace tiempo ya viene dando el señor Sánchez viene dando fuerte a los medios de comunicación a los que ya empieza a señalar, ¿no? Como no voy a decir los medios de comunicación, pero usted conoce muy bien y ya lo hace directamente. A ver, lo que no puede hacer nunca un presidente del gobierno, sea socialcomunista como el que tenemos, digo, venezolano, de una forma directa, es intentar acabar con una posición que ahora mismo empieza cuando no tiene la base para poderlo hacer, pero necesita de esa propaganda que la gente que le rodea, sus socios, le requieren para que pueda progresar. Ese progresismo totalmente absurdo y contrario a las normas más básicas y principales de una sociedad. Y eso es lo que hace, atacar directamente al líder de la oposición cuando no tiene recursos para poderlo hacer. ¿Por dónde sale? Pues en argot taurino, por peteneras, o por cualquier tipo de remanguillé, ¿no? Que se saca. La verdad es que es una persona, una figura, a mí me encantaría si hubiera estudiado, hubiera tenido lógicamente los conocimientos en psicología y en psiquiatría, en realmente evaluar quién está dentro de esa cabeza del señor Dicen Sánchez. los psiquiatras que un psicópata del poder, un narcisista. Bueno, usted ha leído igual que yo Maquiavelo, El Príncipe, y creo que es la figura completamente representada. Se lo aconsejo a todos sus televidentes que lo lean, porque verán plenamente, no tendré ningún tipo de escrúpulo en tener que asesinar a su madre, a su padre o a quien sea. Con tal de mantener el poder. Hay dos informaciones que quiero comentar con Fernando Fanego, que hoy podéis leer en Periodista Digital. Una acerca de una alcaldesa socialista de San Bartolomé de Tirajana, que es un municipio, los que ahí lo tienen, hotelazo, barra libre de alcohol y concierto de Dani Martín, el desfase fiestero de una alcaldesa. San Bartolomé de Tirajana, esto es el sur de Gran Canaria. Yo viví y trabajé dirigí otro medio de comunicación durante 2 años en Gran Canaria. Es una localidad maravillosa, Las Tunas, Maspalomas, ¿no? A lo mejor para quien no conozca en exceso Canarias, si le decimos Maspalomas, pues le suena mucho más. Son municipios del sur, insisto, muy turísticos y extraordinarios. La alcaldesa socialista y se gastó, lean hoy Periodista Digital, casi 500.000 de pavos, perdonen el casticismo, 500.000 de eurazos de vellón en agasajar, entre otras cosas, a inspectores de Hacienda. Pero da igual, pero estas cosas a la gente dirán o que son mentira o que es una conspiración de los medios fachas o tal. Y como decía mi abuela, con el hambre que hay, Fernando, o sea, con la necesidad que hay. Es que, don Eurico, si partimos de la premisa que para la tropa esta que tenemos y que tenemos que padecer la sociedad española, el dinero público no es de nadie, que son 500.000 para esta señora. Es decir, yo he tenido también la suerte de conocer aquella bella tierra, estuve viviendo allí, conozco perfectamente Maspalomas, Playa del Inglés, yo estuve tiempo ahí sirviendo en el gobierno militar. Sí, señor. Y en Triana, y amo esa tierra igual que otras, ¿no? Esa tierra que muchas veces abandonada, que ya lo hizo y lo demostró el gobierno socialcomunista con las oleadas y las hordas de gente que llegó allí ¿cómo se llama? La población Mogán, que arribaron ahí un montón de cayucos con un montón de gente y el gobierno comunista el que vive en Mordor, ahí en el Palacio de Mordor, en la salida de la carretera de La Coruña, ¿no? Hizo absolutamente caso omiso a ese tipo de llamamientos. Que se gaste esta señora es otro hecho más que puede influir lógicamente en los medios de comunicación, decir, jolín, otra alcaldesa, tal, pero es que tenemos el precedente de hace relativamente poco de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, por ejemplo, en la carretera que cuando
cuando tomó la posesión en el cargo la edil del PP popular, pues lógicamente dijo yo no voy a firmar nada de lo que hay anterior si no veo lo que hay. Hizo lógicamente la investigación y hizo lo que debía hacer cualquier persona de bien, y se encontró con una trama absoluta, que es el famoso, y está subyúdice, el famoso caso Pantano, que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera que fue a apoyar, lógicamente, esa tierra, de la Tierra Media, como digo yo, y utilizando el argot del Señor de los Anillos, es decir, donde habitan muchos orcos. Y es una taifa en la que lo contrario, lógicamente, a lo que hemos visto ahora mismo en el titular, pues podemos gozar, ¿no?, de gente del Partido Popular que son responsables y que en la medida que toman y hacen las cosas, pues procuran hacerlas dentro del orden. Esto me parece un despropósito el gastarse, porque habría que ver en qué otras partidas es necesario en San Bartolomé de Tirajana emplear esos 500.000. 500.000 euros, que es una salvajada. Sí. Otro asunto, Fernando, Pablo Iglesias, tú sabes que intentó que le contrataran como profesor de políticas y tal, intentó en la Facultad de Periodismo, por fin a la tercera lo ha conseguido, pero le va a amargar la vida a nuestro querido amigo Pablo Cambronero, un diputado muy combativo, le conocéis todos, se salió hace 1 año y medio aproximadamente de Ciudadanos, ahora está en el grupo mixto, y es el azote del gobierno porque no hay semana que no haya una pregunta parlamentaria que le saque los colores a estos miserables políticos. Un diputado, Pablo Cambronero, amarga el regreso de Iglesias a la Complutense, plantea sancionarle si adoctrina a sus alumnos. Por fin a la tercera, ahí el figura ha conseguido que le contraten como profesor asociado porque no le querían ni en su campus ni en Somos Aguas, que está plagado pues de podemitas, de podemongers y de socialistas, pues de la peor, la ya de comisarios políticos. Y ya, pues insisto, Pablo Cambronero le ha dicho que cuidado, que le van a poner pena a la vida, por supuesto política y judicialmente, si ven que aprovecha esa tribuna de la Complutense para seguir esparciendo su veneno político y seguir intoxicando a las nuevas generaciones. Fernando, si Podemos no hubiera existido, no hubiera ocurrido absolutamente nada. Hombre, por supuesto, pero todo inicio, pero claro, ¿qué fue el huevo o la gallina? Sí. Porque es que antes de Podemos ya empezó a existir un caldo de cultivo que lo generó José Luis Rodríguez Zapatero, un señor que empezó a inventarse que las carreteras tenían 2 cunetas. Sí. Pero solo había una, para él solo había una, que era la de la izquierda, pero la derecha no. Sí. Y eso ha conllevado al desarrollar este tipo de seres. No, la Facultad de Ciencias Políticas, a la que yo tuve el placer también de conocer, puesto que cuando terminé mi posgrado me matriculé en Ciencias Políticas, que no la tengo terminada, por supuesto, yo no soy como... A mí no me hacen los trabajos de investigación, sino... Pero usted lo dice, no se ufana de que tiene lo que no tiene. Efectivamente, no, pero bueno, en el caso concreto de Ciencias Políticas estuve por allí morando un año, un curso académico, con muchas de las asignaturas convalidadas y demás, y tuve la ocasión de ver cómo se fabricaba la cal de borroca estudiantil en España. Totalmente. Y ese es el nicho de cultivo de luego lo que utiliza el gobierno a su entera disposición cuando negocia con ellos para poder gobernar coaligado. Es decir, es como si dijéramos el nicho de cultivo, o sea, es donde se fabrica, donde fabrican ese tipo de sentimiento y sensación. Y fíjese usted que cuando se inició el movimiento 15M, yo en aquel momento hasta incluso tuve serias dudas, ¿no?, de lo que realmente era un movimiento en el que había una desazón social brutal con el tema de la corrupción, por aquel entonces, que azotaba a nuestra clase política, por aquel entonces el gobierno del Partido Popular, sí. Y sí que vi que de alguna forma socialmente había una especie como de repulsa, ¿no?, general. Y estuve a punto, de hecho me pasé por allí un día para ver, pero no me gustó mucho el ambiente de la tienda de campaña porque yo he sido más señorito que todo eso, entonces con lo cual nunca me ha gustado. Pero sí que es verdad que había que hacer algo en aquel momento. Eso se utilizó de una forma aviesa y malintencionada. Para que se enriquecieran 4 miserables. Exactamente. Y ahí, claro, la bien negocio, o sea, si hay una cosa que hace bien el partido, como siempre, cualquier partido comunista, como el nacional socialista, es utilizar muy bien la propaganda. Y si eso lo utilizas bien en los medios que tienes y tienes a gente experta para poder hacer ese nicho de orcos en la zona estudiantil, pues tienes ya hecho medio camino. Está claro. Don Fernando Fanego, abogado especialista en responsabilidad civil y comentarista político, que ha sido un placer el darle la bienvenida en Periodista Muchísimas Digital. Gracias, don Enrique, un placer. Aquí están en Cuídese mucho, don Fernando, y continuamos en la retaguardia, en Periodista Digital. No os vayáis.
Dejamos ya a nuestro buen amigo Fernando Fanego, al que tendremos el placer de invitar en muchas más ocasiones, porque es uno de los tíos más lúcidos que yo conozco, tanto en el mundo del derecho, que es su campo. Es uno de nuestros mejores abogados en todo lo que tiene que ver, como os he dicho, con responsabilidad civil y con todo lo tocante al campo de los seguros. Ir con Fernando, de la mano de Fernando, siempre es un valor seguro, y además es un tipo muy lúcido, como habéis podido comprobar en sus análisis políticos, como profesional que lleva, pues como un servidor de ustedes, más de 30 años mirando esto y asistiendo a la vida pública y al devenir de la vida española. Saludamos ya para invocar la segunda mitad de esta retaguardia de este miércoles 23 de noviembre de 2022 a una buena amiga, ya la conocéis porque ha estado en 2 o 3 ocasiones más en la retaguardia en Periodista Digital. Ella es Milagros Marcos, diputada del Partido Popular y responsable de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso. Milagros, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno. Pues mire, siguiendo el pleno de presupuestos que durará unos 3 días. Bueno, oye, anoche, para quienes nos vean de una forma, digamos, descontextualizada en el tiempo, anoche me refiero a la noche, pero noche prácticamente cerrada, del martes 22 de noviembre, estuvisteis hasta altas horas discutiendo, para que luego digan que los diputados no trabajan, ¿eh? Aquí lo cortés no quita lo valiente, y no es que hablemos bien de nuestros amigos, es verdad que hay veces, no es que trabajan habitualmente los 365 días del año, aunque haya gente que no lo crea, pero incluso hay plenos que se alargan hasta la madrugada. Una de las cosas que estuvisteis debatiendo, Milagros, fueron los presupuestos de agricultura, y me contabas en privado, y ahora me gustaría que lo hicieras también, lo compartieras con nuestros espectadores, algunas jugadas o algunas jugarretas que os hace este gobierno socialcomunista, básicamente en lo que a ti compete el ministro de Agricultura, el señor Planas, que os maquillan las preguntas y bueno, pues algunas se quedan por el camino, por ejemplo, eso y otras cosas, y os recortan los presupuestos para la agricultura, que eso lo tienen que saber nuestros agricultores y ganaderos. Efectivamente. Aquí lo grave realmente es que cuanto más dinero tiene este gobierno, menos dinero le llega a los agricultores, a los ganaderos de España. Teniendo en el año 2018 un presupuesto y haciendo presupuesto en época de crisis, el Partido Popular dedicaba más dinero a la agricultura de lo que se dedica en este momento, cuando realmente el incremento de presupuesto que tiene el señor Sánchez viene de lo que todos pagamos por la inflación, de los impuestos y de dinero que viene de Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que demuestra el peso, ¿no?, que tiene la agricultura. Lo triste es que es un ministerio, el 88% son fondos europeos, entre la PAC y los nuevos fondos europeos, los Next Generation, y resulta que la PAC tiene 5.000 millones de recorte, como no se actualiza con el IPC, los agricultores han perdido unos 2.000 millones de euros en 2 años de poder adquisitivo solo con el primer pilar, y además, habiendo un dineral, porque hay 30.000 millones de euros de nuevos fondos europeos, resulta que al Ministerio de Agricultura le recortan un 10% el dinero de fondos europeos nuevos que llega, y son fondos para adaptar los sistemas productivos a la resiliencia, ¿no?, esto que dicen, a la sostenibilidad, y resulta que quien más tiene más obligaciones se le imponen de adaptarse es al sistema agrario, y le reducen un 10% estos fondos, y luego el ministro consiente incluso que le quiten dinero contante y sonante, 345 millones de euros, y se los conviertan en un préstamo. O sea, es como si a ti te quitan el dinero del banco y te dicen, no se preocupe usted, que si le he quitado 100 le voy a dar 100 y 0,5, pero en préstamos. Oiga, que el dinero era mío, ¿no? Bueno, pues este señor ha consentido esto. Claro, cuando le hemos preguntado, yo veía que no había dinero en el presupuesto de Agricultura, le hicimos las preguntas por escrito y ahí ha llegado la verdad, porque nos han enviado un documento con las respuestas maravillosamente maquilladas y un documento con las respuestas reales que habían hecho los técnicos y profesionales del Ministerio. Y ahí, a todas las preguntas a las que le decíamos, oiga, ¿dónde está el dinero para que puedan soportar los costes de producción? Y la respuesta era, en ningún sitio. ¿Dónde está el dinero para que puedan abordar los nuevos impuestos verdes que les pone la señora Rivera, que son 7.000 millones de euros el año que viene entre plásticos, residuos, envases? Respuesta, en ninguno. O sea, claro, estas preguntas en la respuesta oficial habían desaparecido, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el problema real no es que estos señores socialistas intenten engañar a nadie, porque ya no engañan a nadie, desde luego al Partido Popular no nos engañan desde hace mucho,
Pero es que con esto están engañando a todos los agricultores y ganaderos, perjudicando a todo el sistema agroalimentario español, impidiendo que llegue dinero. Se paralizan todas las inversiones en regadíos y de hecho no están presupuestados ni siquiera los que ya están firmados y tienen convenio aprobado. Por lo tanto, pues lo grave de verdad es que están cerrando explotaciones de pollos porque no pueden pagar el pienso y vender el pollo 4 veces más caro. Están cerrando, han sacrificado unos 83.000 animales más que el año pasado porque no pueden pagar ni el pienso ni la energía, no pueden pagar los fertilizantes y todas las enmiendas que ha presentado el Partido Popular las han vetado para que ni siquiera se puedan votar, no haya oportunidad, ¿no?, de que se aprueben. Por lo tanto, bueno, yo creo que es muy grave lo que pasa con el presupuesto y lo que hace este gobierno con la agricultura, con la cantidad y el dineral que tiene, que le dejen a la agricultura tiritando, ¿no? Oye, Milagros, hablamos mucho en todo lo que tiene que ver ahora con los New Generation, estos de las narices que están tan de moda. Esto sí se habla también en el Metro, Pilar Llop, además del CGPJ, de los fondos europeos. Hablamos mucho de autónomos, de emprendedores, de sectores muy castigados, como ha sido la hostelería, como ha sido el turismo, etcétera. ¿Qué posibilidades, porque tú eres una de las personas que más conoces este sector, el de la agricultura y el de la ganadería, qué posibilidades reales hay de que algún duro, algún euro de estos fondos europeos llegue también al campo y llegue a la ganadería? Pues mire, tendría que estar llegando como mínimo el 10% de los fondos Next Generation, de los 140.000 millones de euros, porque el sector representa el 10% de la economía y es el motor del 88% del territorio, que es territorio rural. Sin embargo, lo que le han asignado es un 0,75%. Qué vergüenza. ¿Vale? Y encima, en este presupuesto se lo convierten en préstamos, en lugar de en dinero a fondo perdido, en lugar de ayudas. El PERTE agroalimentario, que se supone que es donde están las medidas para activar el sector agroalimentario con los Next Generation, tiene para toda España 150 millones de euros. Han contado que hay 1.800, pero es falso. Empiezas a ver las partidas, solo hay 150, por eso ninguna empresa lo solicita, por eso no lo sacan, nadie sabe cómo funciona, ¿no? Entonces, sin embargo, otros países, y este es el gran problema, esto es lo triste, están aprovechando esta gran oportunidad que suponen los fondos europeos para modernizar su agricultura, para tener una regulación hidrológica bien hecha, tener agua, tener balsas, tener presas, tener nuevos regadíos, garantizar que hay sostenibilidad en el sector, para investigar y que se reduzcan las emisiones por parte de la ganadería, para que se digitalice el sector y se modernice. Esto yo veía el otro día con mucha envidia como en Francia se están manifestando los ecologistas extremos porque Macron ha decidido utilizar el dinero para hacer balsas y tener agua, para acumularlo cuando cae y así poder disponer de ello cuando se necesite, ¿no? Sin embargo, en España, quienes están manifestando son los agricultores y ganaderos y presumen de haber destruido ya 197 presas de los ríos. O sea, vamos justo en sentido contrario. Europa pone dinero, pero Sánchez lo dedica a otras cosas que precisamente no son el futuro del país ni de la agricultura y la ganadería, sino el futuro de su negocio con independentistas, ¿no? y con nacionalistas. Y con golpistas y con etarras, cuya última cesión de momento, la penúltima, la enésima por lo demás, ha sido retirar a la Guardia Civil con fecha 31 de marzo de las carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, como comentábamos antes con nuestro anterior invitado, con Fernando Fanego. Para terminar, Milagros, no quiero robarte más tiempo de tu trabajo parlamentario, hablabas de Sánchez, que lo dedica a otras cosas, pero te supongo enterada, porque ayer, lógicamente, todos fuimos testigos del cuarto cara a cara, ya creo que es el cuarto, entre Núñez Feijóo y Sánchez Castejón, de que el que carece de moderación es Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y el que depende de no sé qué poderes ocultos es Alberto Núñez Feijóo. Lo dice un figura al que tienen agarrado por donde más duele, golpistas, proetarras, secesionistas y comunistas de la peor laya. Milagros, este es el país que tenemos. Pues es triste, efectivamente, porque este señor está absolutamente vendido, ¿no? Y es capaz de pagar cualquier precio por mantenerse unos meses más en el poder. Yo ayer en el Senado lo que vi es un hombre de Estado y un presidente que hace de oposición, porque no contestó a una sola pregunta, preguntaba él. Es curioso, ¿no? Cuando no tiene respuestas, ¿qué hace? Preguntar y atacar. Bueno, pues eso es lo que tenemos, pero es cierto que para sacar estos presupuestos que sacrifican al 88% del territorio, que es el mundo rural, como decíamos antes,
ha pagado un precio, está pagando un precio excesivamente caro. O sea, el año pasado ya pagó el traslado de los etarras, pero hombre, utilizar el Código Penal como manual de resistencia del señor Sánchez me parece que es algo que no merece España y que no merecemos los españoles. Es que ha habido modificaciones del Código Penal para la ley del sí es sí, y estamos viendo el resultado de los atropellos y de las concesiones gratuitas a Podemos y a todas estas políticas extrañas. Y yo soy mujer y desde luego espero que se modifique y se rectifique la ley del sí es sí, porque ya sabíamos que esto iba a pasar, ya les advertimos de que esto iba a pasar, lo trajeron atropelladamente sin informes jurídicos para que no los pudiéramos ver, y los ocultan cada vez que los tienen, pero es que ahora está reformando el Código Penal en paralelo para que los sediciosos puedan gobernar. Están modificando las normas para que los corruptos que malversan fondos puedan estar en la calle, y en paralelo están modificando el Código Penal por la Ley de Derechos de los Animales para que cualquier paisano que mate una rata porque se cuela en su casa vaya a la cárcel. O sea, es que tú puedes ser una mujer víctima de violencia de género, que ves cómo el violador sale a la calle y sin embargo te llevan a ti a la cárcel por pisar una lagartija en un pueblo. O sea, esto es lo que están haciendo. Nuevamente, advertidos, nuevamente, con carácter urgente, con prisas. El Código Penal no es el manual de resistencia del señor Sánchez. Por mucho que lo necesite, por mucho que se valore a sí mismo, quiera mantenerse y piense que lo puede todo, creo que los españoles tenemos derechos constitucionales que debe respetar. Y en este momento, con el tema de la sedición, y si no cambia la ley del sí es sí, está realmente atentando contra los derechos de todos los españoles y de todos los ciudadanos, a la proporcionalidad de las sentencias, a que realmente tengamos garantías de que aquí no sale gratis dividir el país y que no se pena más matar a una rata que atentar y violar y agredir sexualmente a una mujer. Milagros Marcos, diputada del Partido Popular en el Congreso y responsable de Agricultura del Grupo Popular en la Cámara Baja. Muchísimas gracias, como siempre, por atenderme. Te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Un saludo. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en la retaguardia en este miércoles, a punto de concluir. No, todavía queda una larga noche. Procurad aprovecharla porque el tiempo se va, como el agua entre los dedos, este miércoles 23 de noviembre de 2022. Mañana más, volvemos. Cuidaos y hasta mañana.